Vamos a continuar con los ejercicios de la guía para el ingreso a la preparatoria, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar hoy con los ejercicios a partir del número 10, ¿sale? Recuerden que la guía que estoy utilizando como base para resolver estos ejercicios se encuentra en la descripción del video. No hay una guía, vuelvo a insistir, no hay una guía oficial de la UAP para ingreso a preparatoria. Sin embargo, la guía que estoy utilizando se llama Piense, guía Piense. Ajá. Y entonces es muy similar a los ejercicios que vienen para ingreso a preparatoria. Y pues es importante que le practiquen, ¿no? Que vayan comprendiendo ciertos temas. Y sobre todo, y es muy importante recalcarlo, que busquen más ejercicios que estén relacionados con los temas de la guía. Ajá, para que se pongan a practicar, ¿vale? Problema número 10. Dice, ¿cuál es la factorización del polinomio x cuadrada menos 2x menos 15? ¿Ok? De este trinomio vamos a tener que factorizar. Factorización. Entonces, uno de los temas más importantes que se ve en el último año de la secundaria es la factorización. Recordemos que la factorización es descomponer una expresión algebraica en factores. En otras palabras, descomponer una lista de sumas y restas, ajá, en factores. Recuerden que los factores son aquellas cantidades que se multiplican por otras cantidades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo numérico para que entiendan un poquito el concepto de factorización. Ajá. Imaginen, por ejemplo, que tienen el número 15, por citar un ejemplo. Tienen el número 15, ¿ok? Y ustedes tienen que encontrar los factores de 15. Entonces tendrían que buscar aquellos números que multiplicados les dieran 15. Y tenemos varios ejemplos. Podríamos tener que tenemos como el 3 por 5, porque 3 por 15, 5 me da 15. Podríamos tener que 15 también es igual a 1 por 15, porque también 1 por 15 me da 15. Ajá. Por citar ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, el 3 y el 5 son factores del 15. El 1 y el 15 son factores del 15. Entonces, lo que hacemos de manera similar es transformar este trinomio, y sabemos que es trinomio porque tiene tres términos, en factores, en cantidades que se multipliquen por otras cantidades, ¿sale? Y que obviamente pues me representen lo mismo. Para factorizar expresiones algebraicas existen diferentes formas de factorizar. Aquí lo importante es que ustedes conozcan todas las formas y tipos de factorización, y una vez que ustedes dominen la técnica de factorización, se dediquen a resolver todos los ejercicios que más puedan para poder resolver problemas en el examen. En este caso me pide la factorización de esta expresión que tengo aquí. Como ya se los mencioné, esa expresión que tengo ahí es un trinomio, ¿de acuerdo? Y hay trinomios de diferentes formas y modelos. Este trinomio que tengo aquí en el pizarrón y que está en su guía es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Por qué sé que es de esa forma? Porque el coeficiente, es decir, el número grandote que acompaña a la x cuadrada, el número grandote es 1. Entonces, si vemos el ejemplo, aquí es un 1. Recuerden que el coeficiente 1 no suele escribirse, pero existe, ¿sale? Entonces, es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y es una de las características principales de ese tipo de trinomio, ¿sale? Aquí pueden ser positivos los dos, negativos los dos, o más y menos, pero el coeficiente de aquí es 1 positivo, ¿sale? El primer término es positivo, los demás pueden tener los signos como se les plazca. Entonces les pongo qué tipo de factorización voy a utilizar, porque si no están familiarizados con el tipo de factorización, les voy a recomendar y a suplicar que revisen el tema de factorización. Yo en mi canal tengo videos de factorización por si le quieren echar un ojo en otras listas de reproducción, y si no pueden consultar donde se les plazca, pero el punto es que se pongan a estudiar, ¿vale? Ahora sí,
Vámonos de lleno con la explicación de la factorización. Una factorización de un trinomio de esta forma, x cuadrada menos 2x menos 15. Esta factorización, que es de la forma x cuadrada más bx más c, se factoriza en dos factores. Cada factor va dentro de paréntesis, ¿sale? Y lo primero que se hace como parte del procedimiento es sacarle la raíz cuadrada al primer término. Aquí tenemos tres términos, entonces mi primer término es x cuadrada, mi segundo término es menos 2x, mi tercer término es menos 15. Saco raíz cuadrada al primer término, raíz cuadrada de x cuadrada, me queda x porque hay una propiedad que me dice que una raíz cuadrada y una potencia cuadrada se pueden eliminar, ¿de acuerdo? Porque son operaciones contrarias y tienen el mismo grado, al cuadrado y cuadrado. Entonces se eliminan y me queda lo de adentro, que es la x. Esa es la raíz cuadrada de x cuadrada. Esta x se coloca al principio de cada factor, ¿sale? Vamos haciendo la factorización. Entonces ese es el primer paso, sacarle raíz cuadrada al primer término. Después de eso, el signo del segundo término, el signo del medio, va en uno de los dos factores, donde yo quiera. Yo lo voy a colocar en el primer factor. Y es un signo negativo porque aquí en medio es negativo, ¿sale? Ahora, me falta un signo de este lado. ¿De dónde voy a sacar ese signo, profe? Voy a multiplicar, usando las leyes de los signos, el signo del medio y el signo de la derecha. Menos por menos, si nosotros recordamos, menos por menos es más. Entonces pondríamos un más, ¿sale? Así es como se construyen los signos de los factores. El signo del medio va en un factor, la multiplicación de estos dos signos va en el otro factor. Y ahora viene la parte más divertida de esto. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 15. Que multiplicados me den menos 15 y que sumados o restados me den menos 2. Es decir, que multiplicados me den el número que hay en el tercer término y que sumados o restados me den el coeficiente del medio, ¿sale? Se tienen que cumplir las dos condiciones. Tengo que buscar esos dos números. Ya sé que uno es positivo y uno es negativo, pero necesito averiguar cuáles son. Y aquí es donde ustedes empiezan a pensar, a buscar los números, la pareja de números, ¿sale? Apoyándose quizá en sus tablas de multiplicar, en su lógica. Y bueno, hay que echarle coco, ¿sale? Dos números que multiplicados les den menos 15 y que sumados o restados les den menos 2. Como aquí el tiempo del video es oro, pues les voy a decir cuáles son esos números. Los números son menos 5 y más 3. Y vamos a comprobar. Menos 5 por más 3, menos por más da menos, 5 por 3 son 15, menos 15. Esa es la primera condición que se cumple. Luego, menos 5 más 3, menos 5 más 3 es una resta. A 5 le quito 3, me queda 2. Y el signo del número mayor va en el resultado. Por lo tanto, menos 5 más 3 es menos 2. ¿De acuerdo? Entonces se cumplen las dos condiciones. Y estos son los factores de este trinomio. Esta es entonces la factorización de mi trinomio. Y esa es la respuesta correcta de ese ejercicio. La respuesta correcta en tu guía se encuentra en el inciso C. ¿Vale? Entonces, les voy a suplicar que si no dominan el tema de factorización, pues le echen un ojo porque es un tema muy importante en la prepa, Se trabaja mucho con factorización en toda la prepa. Es un tema clave, incluso para entrar a la universidad, ya pensando en cosas mayores, pues hay que echarle ganas, mis chavos, ¿vale? Hay que estudiar. Y hay muchos casos de factorización. Este es solamente uno de más de 10 casos de factorización que hay, ¿de acuerdo? Vámonos con otro ejercicio, ¿vale? Vamos a resolver otro reactivo. El problema número 11. Y les voy a ir leyendo el problema número 11. ¿Qué dice el problema 11? Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la solución de 4 por x a la menos 3 menor que 2x menos 2? Nos pide la solución de esa expresión. Recuerden que
La guía está en la descripción de este video por si ven que no estoy anotando la instrucción. Ahí viene en su guía para que le vayan checando, ¿sale? Entonces, número 11. 4 que multiplica x menos 3 es menor que 2x menos 2. Esto que ustedes tienen aquí, mis queridos chamacos, es una desigualdad, ¿vale? Desigualdad. La desigualdad es muy semejante a una ecuación normal, donde ustedes despejan x, despejan y, o despejan z, o despejan a, o la letra que les pongan en el ejercicio, ¿sale? Entonces, es una desigualdad, nada más que aquí en vez de tener el signo igual, lo que tiene es un símbolo que se llama menor que, ¿vale? Y espero que ya lo hayan visto. Recuerde que hay símbolos menor que, menor o igual y mayor o igual, ¿sale? Estos simbolitos que voy a poner por aquí, menor que, menor o igual y mayor o igual, ¿sale? Y estos símbolos cuando los ven en una ecuación, entonces ya no se vuelve, ya no es ecuación, sino es inecuación o desigualdad, ¿de acuerdo? Y la forma de resolver las desigualdades es muy similar a cuando resuelven una ecuación de primer grado, ¿de acuerdo? Es muy similar, salvo algunas reglas especiales que se aplican, pero no se las quiero decir a menos que ahorita que resolvamos este ejercicio se necesiten aplicar, ¿sale? Entonces vamos a resolver esto como si fuera una ecuación normal, pero obviamente este simbolito no se va a transformar en igual, se va a ir escribiendo así como está, ¿sale? Entonces, bueno, nos pide el problema, la solución, es decir, resolver el valor, encontrar el valor de x, ¿sale? Primero multiplicamos el 4 por x, 4x, más por menos, 4 por 3 son 12. Resolvemos esa multiplicación, menor o igual a 2x menos 2. Luego vamos a ordenar los términos con x en la izquierda, los términos numéricos en la derecha. 4x, el 2x lo paso restando porque va a cambiar de derecha a izquierda, menor o igual, menos 2, y el 2 se pasa sumando porque va a pasar de izquierda a derecha, ¿sale? Recuerden que aquellos términos que van a pasar de un lado a otro cambian de signo, cambian de operación, ¿de acuerdo? Pónganse las pilas en ese sentido. Luego, reduzco estos términos semejantes porque ambos términos tienen la x. 4 menos 2, pues me da 2. A 4 le quito 2, me da 2. Siguen siendo x. Menor que menos 2 más 10, menos 2 más 12, me da 10 positivo, ¿sale? A 12 le quito 2, me queda 10 positivo, ¿de acuerdo? Ya casi termino. Obviamente para despejar una desigualdad, al igual que en una ecuación, la x tiene que quedar solita, ¿sale? Entonces menor o igual, el 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, sería 10 entre 2, ¿de acuerdo? Aquí, en este paso, cuando una cantidad pasa dividiendo, aquí es importante ver el signo del número que voy a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Necesito ver el signo del número que voy a pasar dividiendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saberlo? Ah, porque si el número de aquí fuera negativo, cuando yo lo paso dividiendo, ya sabemos que va a pasar dividiendo y va a seguir siendo negativo, pero además obliga a que este simbolito cambie de sentido, es decir, si aquí fuera, voy a poner un ejemplo, si aquí fuera menos 2x y este menos 2 lo voy a pasar dividiendo, aquí sería menos 2, eso no cambia nada, pero este simbolito cambiaría de sentido, ya no sería menor que, sino mayor que. Esa es una de las reglas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con desigualdades, ¿de acuerdo? En este caso no se aplica, porque 4 menos 2 es 2 positivo, no se aplica, pero se los hago mención porque probablemente pueda existir algún problema donde se encuentren con esta situación que van a pasar un número dividiendo y ese número es negativo. Ok, va a pasar dividiendo, va a seguir siendo negativo, por supuesto, pero este simbolito cambia de sentido, ¿sale?
Nada más se los pongo ahí de dato. Pero bueno, en este caso no aplica. 4 menos 2 es 2 positivo. El 2 positivo que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí no cambian absolutamente nada. Solamente cambian los números negativos. ¿Sale? Entonces sigue quedando así. Y 10 entre 2 es 5. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser menor que 5 para que esta desigualdad se mantenga. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 11, que está en su guía en el inciso B. ¿Vale? Entonces, para aquellos que no están acostumbrados a trabajar con desigualdades, pues les voy a solicitar que revisen, le echen un ojo al tema y se pongan a estudiar para que les vaya súper bien. ¿Sale? Bueno, vámonos con el problema número 12. Este problema número 12 está un poquito largo y no solo eso. Trae un dibujo. Ajá. Vamos a ir viendo. Nos da un plano cartesiano. Ok, nos da un plano cartesiano X y Y. Es importante que sepamos que estamos trabajando sobre un plano cartesiano. Luego nos da varios puntos. Ok. Nos da el punto Q. Nos da el punto P. Están unidos. Ajá. Y aquí hay un punto E. Ok. Y luego, de aquí para acá, hay otros puntos. Está el punto R. El punto F. Y bueno, ahí está. Y nos marcan unas rayitas aquí. Esta es aquí. Y esta es acá. De aquí y esta es acá. Ok. A ver. Antes de leer el problema, me gustaría explicarles un poquito esta situación. En este dibujo se marca una distancia de P a E y otra distancia de E a Q. También se marca otra distancia de Q a F y otra distancia de F a R. Cuando trabajamos en matemáticas, muchas veces aparecen dibujos o símbolos que tienen alguna explicación, que tienen un significado y que es importante que ustedes los tomen en cuenta, porque no siempre las instrucciones o las condiciones del problema van a venir por escrito. A veces van a venir algunos datos en el problema escrito, pero en el dibujo pueden venir otros datos que nosotros tenemos que considerar cuando resolvemos un problema, ¿sale? Aquí, por ejemplo, la distancia que hay de E a P es la misma que hay del punto E al punto Q. Es por esa razón que aquí se colocan estas dos marquitas, estas dos rayitas, tanto en el segmento QE como en el segmento PE, para que se sepa que estas distancias son iguales. Y lo mismo sucede con la distancia QF con respecto a la distancia FR. Estas dos distancias también son iguales y por eso se les coloca una marca que obviamente es distinta a estas dos que están aquí. Ajá. Porque a lo mejor este puede valer 8 y 8 y aquí puede valer 6 y 6. Ajá. Si todas valieran 8, entonces todas traerían dos rayitas o una rayita. Ajá. Pero no, en este caso estas dos distancias son iguales entre ellas y estas dos distancias son iguales entre ellas, ¿sale? Se los pongo como notación matemática. Ahorita que les lea el problema, se van a dar cuenta que esa información viene escrita, pero insisto, no siempre va a venir, ¿sale? Y es importante que siempre anden bien al tiro. Bueno, voy a leer entonces el problema número 12. Ese es el 12, ¿verdad? Sí, dice, en la figura anterior, la distancia de P a Q es paralela al eje X, como si fueran rieles de ferrocarril. Ajá. Y la distancia QR, que es esta de QR, es paralela al eje Y. ¿Sale? Dice, la distancia de PAE es igual a la de QAE, como ya se los había platicado. Y la distancia de QAF es igual a la de RAF, como también ya se los había dicho. Bien por escrito, pero es importante que lo sepan. Luego, la distancia de entre P y Q, ahora sí vienen los datos que vamos a colocar en el problema.
La distancia entre P y Q es de 5. Ok. Esta distancia de P a Q es de 5. Entonces la distancia de P a Q, la voy a anotar por aquí, es de 5 unidades. Y la distancia de Q a R es de 6 unidades. De Q a R es de 6 unidades. Y la pregunta es, halle las coordenadas del punto R, ¿ok? Halle las coordenadas del punto R. Entonces me está pidiendo cuáles son las coordenadas del punto R. ¿Sale? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fíjense bien, es muy sencillo. ¿Sale? Nosotros aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas importantes. La primera es que todas estas rectas, todos estos puntos los estamos trabajando sobre un ¿qué? Sobre un plano cartesiano, ¿ok? No pierdan de vista que estamos sobre un plano cartesiano y que aquí está la coordenada 0,0, que es el origen del plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si este es el 0,0, el punto P tiene una coordenada positiva en X y positiva en Y, ¿sale? Espero que a estas alturas no tengan ningún problema para ubicar puntos en el plano cartesiano. Si así lo tuviesen, revisen un tema, un video que tenga la explicación de la ubicación de puntos en el plano cartesiano, ajá, y seguramente no tendrán problemas. Es muy sencillo, ¿sale? Simplemente hay que llevar un orden. Recuerden que la coordenada de un punto siempre lleva primero un valor en X y después lleva un valor en Y. Entonces, el punto P, como les decía, tiene una coordenada positiva en X y positiva en Y. Por ejemplo, la coordenada E tiene un valor 0 en X y positivo en Y. Por eso está en esta posición. El punto Q tiene una coordenada negativa en X y positiva en Y, para que se encuentre en esta posición. La coordenada F tiene un valor negativo en X y 0 en Y. Y finalmente la coordenada R tiene un valor negativo en X, ¿ok? Negativo en X y negativo en Y. ¿Ok? Es la primera ubicación que deben de tener en cuenta. Porque recuerden que el eje X tiene negativos a la izquierda, positivos a la derecha. El eje Y tiene positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Si el punto R está en esta posición, quiere decir que primero se hizo un movimiento en X a la izquierda, en los negativos, y luego se hizo un movimiento hacia abajo, es decir, en los negativos de Y. Por lo tanto, es negativo en X y negativo en Y. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ir revisando mis opciones de respuesta. Ajá. Y bueno, si observan su guía, pues de entrada ya pueden descartar el inciso C, porque el inciso C tiene un valor negativo en X y positivo en Y, cosa que no coincide con el gráfico. Todos los demás tienen coordenadas. Ah, y también el inciso D. También el inciso D queda descartado, porque tiene valor en X positivo y valor en Y negativo. Entonces, el C y el D ya quedan descartados. Las únicas dos posibilidades reales sería el inciso A y el inciso B. Vamos a ver cuál de las dos es la correcta, ¿sale? Entonces, para eso vamos a auxiliarnos de las distancias que nos dan, ¿ok? De las distancias que nos dan en el problema. Nos dicen que la distancia de P a Q, es decir, esta distancia de aquí, de este punto a este punto, es de 5. Ajá. Si esta distancia y esta distancia son iguales, y todo esto vale 5, significa que del punto E al punto P hay 2.5 de distancia, ¿de acuerdo? Y del punto E al punto Q hay también 2.5 de distancia. La suma de las dos distancias pues me da el 5, porque el 5 es la distancia desde P hasta Q. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Sale?
¿Y qué pasa con esta línea del QFR? Ah, la distancia de QAR es igual a 6. De aquí hasta acá mide 6. Si aquí también este segmento vale lo mismo que este, significa que de aquí a acá hay 3 unidades y de aquí a aquí hay otras 3 unidades para que la suma me dé totalmente las 6 unidades que mide de Q a R. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ahí tenemos las distancias. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar los signos, ¿de acuerdo? Asignar los signos para la ubicación del punto R. Fíjense bien. Para llegar al punto R, primero se mueve uno 2.5, pero sobre el eje X negativo. Por lo tanto, el valor de X tendría que ser menos 2.5, ¿sale? Entonces, el valor de X para la coordenada R es menos 2.5. Y luego, ya que llega aquí, se mueve hacia abajo también en los negativos. ¿Cuántas unidades? 3, dense cuenta, 3. Entonces aquí también va un 3, pero es negativo, porque el movimiento primero es hacia la izquierda y luego es hacia abajo, y entonces ya llegas al punto R, ¿sale? Entonces la coordenada de R está en menos 2.5, menos 3. En su guía aparece ese menos 2.5 en forma de fracción. Menos 2.5 es lo mismo que menos 5 medios, y tiene lógica que sea menos 5 medios, porque si todo esto es 5, si todo esto es 5, pues esta parte sería 5 medios, pero como estamos sobre el eje X negativo, entonces tendría que ser menos 5 medios, menos 3. Entonces, esta es la coordenada del punto R, y esa es la respuesta correcta del ejercicio número 12, que en su guía está en el inciso B. ¿Sale? Entonces mi recomendación es que lean perfectamente bien el problema, saquen los datos ya sea de la figura o del texto y bueno, pues que le resuelvan lo mejor que se pueda para que encuentren los resultados correctos. ¿Sale? Échenle un ojo al tema del plano cartesiano y lo más importante, si todavía no ubican puntos correctamente en el plano cartesiano, están a tiempo de hacerlo. Bueno, vámonos con el problema número 13. ¿Vale? Problema número 13. Ok, ahí está. Vamos a ver qué nos dice el problema número 13. Dice, si f de x es igual a 1 menos x cuadrada, ok, si f de x, casi no se ve, ¿verdad? F de x es igual a 1, vamos a ver, se revelan los plumones, 1 menos x cuadrada, ok. Entonces dice halle f 3 más k. Ok, sale. Entonces, ¿qué dice el ejercicio número 13? Si f de x, así se lee esta expresión, si f de x es igual a 1 menos x al cuadrado, halle f evaluado en 3 más k. ¿Ok? Este ejercicio número 13 tiene que ver con un tema que se llama evaluación de una función. ¿Ok? Evaluación de una función. A mí me sorprende que este problema venga en una guía de ingreso a prepa. Les confieso que no estoy muy actualizado con respecto a qué tanto les enseñan actualmente en la preparatoria a los chavos. Ajá. Pero este tema generalmente se ve, digo, ¿qué tanto les enseñan en la secundaria? Ajá, ¿qué tanto les enseñan en la secundaria? Porque en la prepa esto sí se los enseñan. Ajá. Este tema que se llama evaluación de funciones, por si lo quieren investigar. Tampoco es que sea, como que el fin del mundo, ¿no?
se puede resolver, es muy fácil de hacer, de hecho, solamente hay que seguir las operaciones al pie de la letra, ¿sale? Entonces, el tema se llama evaluación de funciones, se los voy a anotar por si le quieren echar un ojo, ¿vale? Evaluación de funciones, vale. ¿Qué es evaluar una función? ¿Ok? ¿Qué es evaluar una función? Lo que tengo que hacer es checar primero mi función que me están dando. La función que me están dando es esta que tiene la f de x, ¿vale? Este f de x es un símbolo. Para los que no saben, f de x, así se lee f de x, es lo mismo que la variable y. Ajá, es otra forma de escribir la variable y. Cuando ustedes ven una ecuación que dice, por ejemplo, y igual a 3x más 2, normalmente la escriben así, pero si la escriben así, f de x igual a 3x más 2, sigue siendo lo mismo, porque este solamente es un símbolo, este que está aquí, es un símbolo que me representa la variable y, la letra y, ¿sale? Bueno, retomando ahora sí el ejercicio. Para evaluar una función, lo único que tengo que hacer primero es identificar mi función. Ya tengo identificada mi función es 1 menos x cuadrada. Después tengo que identificar qué es lo que voy a evaluar. Entonces, lo que voy a evaluar es lo que tengo dentro del paréntesis. Aquí en la f, tengo la f, abro mi paréntesis y viene todo esto que está dentro del paréntesis, es lo que voy a evaluar en mi función. Y evaluar significa sustituir todo lo que hay dentro del paréntesis en cada una de las letras x que haya en mi función. Entonces, si mi función es f de x igual a 1 menos x cuadrada, recuerden que solamente se trabaja con lo que hay en la derecha. Esto de f de x es un símbolo, aquí no hay que sustituir nada, ¿eh? Solamente se sustituye del signo igual para adelante. Entonces, si esta es mi función, todo lo que hay dentro del paréntesis lo voy a sustituir en las x de mi función, que en este caso solamente hay esta x que está elevada al cuadrado. Por lo tanto, a la hora de evaluar, f de x es igual a 1 menos, abro paréntesis, 3 más k. Esto está elevado al cuadrado, porque la x está elevada al cuadrado, entonces al sustituir también se eleva al cuadrado, ¿sale? Ahí está. Y ahora lo que hago pues es desarrollar esto, porque si observo mis opciones de respuesta, pues no, ninguna se parece a esto, ¿verdad? Tengo que resolver, entonces tengo que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces, recuerden que un binomio al cuadrado es multiplicar esto, 3 más k, por sí mismo. Es multiplicar 3 más k por 3 más k, ¿sale? Pero también se puede resolver utilizando productos notables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. F de x es igual a 1 menos, y aquí voy a poner entre paréntesis el resultado de este binomio al cuadrado. Lo voy a hacer por aquí, ¿vale? 3 más k al cuadrado. Si nosotros sabemos que esto es un binomio al cuadrado, nosotros podemos resolver este binomio al cuadrado siguiendo una regla que dice lo siguiente. Mi primer término al cuadrado más, porque aquí hay un más, el doble de la multiplicación de mi primer término por mi segundo término, más mi segundo término al cuadrado, ¿sale? Esa es la regla. Les invito a que revisen el tema de productos notables, binomio al cuadrado, para que se acuerden de esa regla, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cómo me quedaría? 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3 son 6, por k es 6k, más k al cuadrado. Ese es el resultado de elevar este binomio al cuadrado. Si no lo hacen de esta manera, pues multiplican 3 más k por 3 más k
y van a llegar al mismo resultado. Dense cuenta, 3 por 3 son 9, 3 por k son 3k, más por más es más otra vez 3k, más por más es más k al cuadrado, ¿ok? 3 por 3, 9, 3 por k, 3k, k por 3, 3k y k por k, k cuadrado. Y ya reduciendo términos semejantes me queda 9, 3k más 3k son más 6k más k al cuadrado. De cualquiera de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado, ¿sale? Ya nada más se los pongo ahí para que se pongan bien las pilas. Bueno, retomando entonces, ya sé que 3 más k al cuadrado es todo esto, lo voy a escribir 9 más 6k más k al cuadrado, cierro mi paréntesis, y luego tengo que quitar estos paréntesis. Oiga, profe, ¿cómo va a quitar esos paréntesis? Como atrás del paréntesis tengo un signo negativo, tengo que aplicar las leyes de los signos de la multiplicación, utilizando este signo negativo y los signos que hay adentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, f de x es igual a 1, este 1 no cambia, menos por más da menos 9, menos por más da menos 6k, menos por más da menos k cuadrada. Y en el momento que aplico las leyes de la multiplicación, los paréntesis se van, ¿de acuerdo? Ahí está, ya casi terminamos. Ahora sí, lo único que nos queda es reducir los términos semejantes. Tenemos entonces que f de x es igual a 1 menos 9. 1 menos 9 es menos 8, ¿de acuerdo? 1 menos 9 es menos 8, menos 6k, menos k cuadrada. Estos no se pueden sumar y restar entre ellos porque no son términos semejantes. Aunque ambos tienen la letra k, uno tiene k al cuadrado, el otro tiene k a la primera potencia, no tienen la misma potencia, por lo tanto no se pueden sumar ni restar entre ellos, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ese es el resultado de evaluar f en 3 más k en mi función original. Y entonces menos 8 menos 6k menos k cuadrada. ¿Ok? Entonces échenle un ojo a las opciones de respuesta. Todos son negativos. La respuesta es el inciso A. ¿Ok? Insisto, este tema yo suelo verlo en preparatoria. No sé en secundaria si ya lo vean. Sería interesante que ustedes mismos me comentaran si ya lo ven. Pero, pues ahí viene la guía. Pues hay que estudiarle, mis chavos. Hay que estudiar y hay que echarle los kilos. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y estudien.